Aború, voy a bochecheo. En en este capítulo quiero hablar de cómo se sostiene el iré incluso cuando la vida aprieta. Hay una idea equivocada que muchas personas arrastran durante muchos años. Creer que el iré solo existe cuando todo nos sale bien. Como si el respaldo espiritual dependiera de la comodidad, del dinero, de la calma o de la ausencia de problemas. Y no es así. El iré verdadero no se mide por lo fácil que está la vida, sino como una persona se mantiene de pie cuando la vida aprieta. Porque hay momentos en los que todo parece pesado, lento y cansado. Y aún así, el iré sigue ahí, no como alegría, sino como resistencia, no como abundancia visible, sino como una protección silenciosa. Hay iré cuando una persona atraviesa una prueba sin perderse a sí misma. Hay iré cuando el carácter no se rompe, cuando la cabeza no se desordena, cuando el corazón no se llena de rencor, aunque duela. En este punto de la serie es importante decir algo claro. El iré no evita las pruebas. Lo que hace el iré es evitar que las pruebas destruyan. La vida siempre va a traer momentos difíciles, porque así es el camino del ser humano. Pero no todas las personas atraviesan esas dificultades de la misma manera. Algunas se quiebran, otras se endurecen, otras se pierden y otras, aún con dolor, logran sostenerse. Sostener el iré no significa fingir fortaleza, significa no traicionarse, significa no actuar desde la desesperación, no tomar decisiones desde la rabia, no hablar desde la herida abierta. Cuando una persona se respeta incluso en el dolor, el iré se mantiene vivo. Muchas veces el iré se expresa en cosas pequeñas que pasan desapercibidas. Un retraso que evita un problema mayor. Un cansancio que obliga a parar antes de cometer un error. Un silencio que impide una discusión que iba a romper algo importante. Eso también es iré. No siempre viene como triunfo, a veces viene como freno, porque hay personas que dicen, no me va bien, pero siguen teniendo cabeza, siguen teniendo lucidez, siguen teniendo oportunidades de corregir. Eso es iré activo. El verdadero problema comienza cuando la persona pierde la conciencia, cuando deja de escucharse, cuando todo se vuelve impulsivo. Ahí el iré empieza a debilitarse, no porque se castigue, sino porque deja de ser sostenido. El iré se sostiene con coherencia, con acciones alineadas, con la capacidad de aceptar límites, con saber decir hasta aquí. Parece sencillo, pero crean que para muchas personas no lo es. Aire cuando una persona renuncia a algo que desea, pero sabe que le hará daño. Aire cuando se elige la paz en lugar de la razón. Aire
cuando se entiende que no todo lo que se pueda hacer se debe hacer. Este capítulo también es para quienes sienten que están cansados espiritualmente, para quienes dicen, yo hago lo correcto y aún así me duele. El Iré no promete ausencia de dolor, promete sentido. Promete que el dolor no será en vano, que lo que hoy pesa, mañana enseñará, que lo que hoy incomoda, mañana ordenará. Cuando el Iré está firme, la persona no pierde su eje. Puede estar triste, puede estar preocupada, puede estar atravesando un momento difícil, pero no se pierde, no se desconecta de sí, no actúa contra su propia cabeza. Y eso, aunque no se celebre, es una de las mayores bendiciones que existen. Este capítulo cierra con una idea que debemos de guardar. El Iré no se sostiene pidiendo, se sostiene viviendo correctamente. No se sostiene reclamando, se sostiene actuando con conciencia. No se sostiene esperando que todo sea fácil, se sostiene aprendiendo a caminar incluso cuando el camino pesa. Esto que voy a continuar lo tenía preparado para el siguiente video, pero realmente no quiero hacer muy extensa la serie de El Iré. Entonces quiero continuar. Y quiero hablar de cómo se rompe poco a poco sin que las personas se den cuenta. Porque la realidad es que que casi nadie quiere escuchar. Pero siempre es necesario decir las cosas con claridad. El Iré no se pierde de golpe. No desaparece de un día para otro. El Iré se va rompiendo lentamente, en silencio, mientras las personas siguen creyendo que todo está bajo control. Y cuando por fin se dan cuenta, muchas veces ya se ha cruzado varios límites que no eran fáciles de reparar. El Iré comienza a debilitarse cuando la persona deja de escucharse, cuando ignora las señales internas y cuando justifica acciones que en el fondo saben que no están bien. Y aquí ustedes tienen que analizarse cuáles son esas acciones que uno está justificando, que uno está normalizando. Puede ser en una relación tóxica, puede ser en un trabajo. Y uno justifica todo eso y sabemos en el fondo que no están bien, pero desafortunadamente entra la normalización. Lo normalizamos y ya es algo común que le puede pasar a cualquiera. Y eso no está bien. No se rompe el iré por un error aislado, se rompe por la repetición consciente de lo que desordena la cabeza y el corazón. Hay decisiones que pesan más de lo que parecen. Claro. Palabras dichas desde el orgullo, promesas hechas sin intención de cumplir, silencios que deberían haber sido aclaraciones. El iré se resiste cuando la persona actúa en contra de su propio equilibrio, aun sabiendo que lo está haciendo. Uno de los momentos
más delicados es cuando la persona empieza a normalizar el caos. Cuando vivir mal deja de doler. Cuando el desorden se vuelve costumbre. Ahí el iré ya no encuentra espacio para sostenerse. Porque el iré necesita conciencia. Y la conciencia se apaga cuando todo se justifica. También se rompe cuando se vive de comparación constante. Cuando el camino propio deja de importar y solo se mira lo que otros tienen, lo que otros logran, lo que otros aparentan. El iré no camina con la envidia, no camina con la competencia, no camina con la inconformidad permanente, camina con aceptación y responsabilidad personal. Otro punto crítico es la falta de gratitud real. No la gratitud dicha en palabras, sino la gratitud demostrada en acciones. Cuando nada es suficiente, cuando todo parece poco, cuando siempre se quiere más sin cuidar lo que ya se tiene. El iré se desgasta. Porque el iré no se sostiene donde todo es reclamo. Como ya lo mencioné, hay personas que dicen todo me sale mal, pero no revisan cómo viven, cómo hablan, cómo deciden. No se trata de culparse, se trata de mirarse con honestidad. La religión o las costumbres, el iré, los orishas, no exige perfección. Al menos es lo que yo entiendo. Y por eso el motivo de estos videos. No exige perfección, exige coherencia. Y cuando la coherencia se vuelve hábito, el iré empieza a retirarse. Este capítulo duele porque habla de responsabilidad, porque es más fácil pensar que todo es externo, que todo es mala suerte, que todo es culpa de otros. Pero muchas veces el iré se rompe cuando dejamos de hacernos cargo de nosotros mismos. Cuando dejamos de corregir a tiempo, cuando preferimos tener la razón antes que tener equilibrio. Y aún así, estas palabras no es una condena, es una advertencia. Porque mientras hay conciencia, mientras haya conciencia, hay posibilidad de detener el proceso. Mientras la persona pueda decir, algo no está bien en mí, el iré todavía no se ha ido del todo. Lo verdaderamente peligroso es cuando ya no importa. El iré no abandona por castigo. Se retira cuando no encuentra orden donde sostenerse, y entender esto de verdad cambia la forma de vivir, de decidir, de hablar y de actuar. Y ya en el próximo capítulo ya será el cierre de esta pequeña serie. Espero realmente darme a entender de lo que yo percibo del iré y les guste las palabras que
que utilizo para poder expresarlo, sin necesidad de involucrar palabras yoruba, refranes o rezos. Ilerao Tiriribokun, Boborishanambewo. Muchas bendiciones.